Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi voz está un poco mejor ya, así que casi bien, casi saliendo del resfrío por completo, así que fantástico. Por eso es que vamos a seguir con la segunda parte de la campaña de la Sierra, la sexta campaña, que le hemos puesto como nombre de Concepción a Huamachuco porque curiosamente ambas acciones de guerra ocurren con un año de diferencia. 10 de julio 1882, 10 de julio 1883. Vamos a partir sí con un pequeño repaso muy cortito de la campaña de la Sierra, que es lo que hemos visto hasta este minuto. Eh, Vimos que la expedición maldita, la expedición de Letelier, ¿no es cierto?, subió la sierra el año 81, dejó una grave secuela, ¿no es cierto?, de gente maltratada, de abusos, de enriquecimiento ilícito, en fin, se estima que fue Letelier quien levantó la sierra fuertemente en contra del invasor chileno. No es tan así, pero bueno. Y después, ¿no es cierto?, dijimos que la expedición de Gana del Canto, que es parte por el callejón del Rímac hacia arriba, en enero del año 81, perdón, 82, se encuentra con Lynch, qué sé yo, sigue con Gana con su expedición hacia la sierra, hacia la altura de la Oroya, pasa el paso de Ticlio, espantoso, ¿no es cierto? Ya les comenté. Y en algún minuto Gana decide devolverse. No está muy claro si fue por un tema de salud o fue por otra cosa, pero él se devuelve hacia Lima y la expedición queda al mando del coronel del Canto, Stanislavo del Canto. Del Canto reparte su gente por el valle del río Mantaro, como dijimos, y a los 6 meses la situación no daba para más. Las enfermedades, la falta de remedios, la falta de insumos, la falta de armamento, la falta de todo, hace que la expedición esté en un estado caótico y Del Canto vuelve a Lima para pedir la autorización para retornar él con toda su gente desde la sierra hacia Lima. Eh, Del Canto baja, se entrevista con Lynch, le cuenta todo lo que estaba pasando, Lynch le cree, porque Lynch había estado en la sierra, sabía lo que era esa situación, sabía lo que era el entorno, el medio ambiente de Serrano, pero el delegado político del gobierno, don Jovino Novoa, no, él no sabía, nunca había estado en la sierra, entonces envía un médico de su confianza, un facultativo de su confianza, lo envía a la sierra para que ratificara lo que decía Del Canto. Bueno, este doctor no solo ratifica lo que dice Del Canto, sino que lo aumenta. O sea, dice, ¿sabe qué? Señor Novoa, aquí está la pelotera. ¿Ah? Y urge devolver a esta gente que se está muriendo en las alturas serranas, urge devolverla a Lima para recuperar a esta gente que está enferma, que está herida, que está qué sé yo. Entonces, se autoriza a Del Canto a que se repliegue, partiendo desde la parte más sur del valle, que es Marcavalle, Pucará, Marcavalle, que vaya recogiendo sus unidades hacia el norte y se junten en Talma para bajar hacia la Oroya y volver hacia Chicla y de ahí tomar el tren hacia Lima. Eh, Sin embargo, hay una situación que escapó a cualquier condición. El coronel José Francisco Gana, oficial de Estado Mayor, le manda un telegrama a Del Canto el día 20 de junio que dice: apure usted su marcha a Huancayo para que llegando a aquel punto haga desocupar la condición que la cubre, conforme a lo ordenado. El problema es que este telegrama fue sin cifrar al lote, partió nomás el telegrama, y todas las oficinas del telégrafo peruano de la zona estaban manejadas por peruanos. Por tanto, Cáceres, más rápido que incluso Del Canto, se enteró de la situación y se enteró de este repliegue chileno desde las alturas hacia el valle y por supuesto rápidamente organizó una gran ofensiva con el sentido de poder destruir a la división Del Canto que le había ocasionado problemas. Entonces, viendo esta oportunidad, ideó un plan de que él con sus fuerzas atacaría de sur a norte por el cuello de Marcavalle, porque era Marcavalle, hacia empujando las unidades hacia el sector de Junín, ¿no es cierto? Una fuerza liderada por Máximo Tafur atacaría el poblado de La Oroya, donde está el puente, famoso puente de La Oroya. Aquí estamos viendo una imagen del puente original, puente colgante, ¿no es cierto?, con el señor que se está fumando un cigarro en el medio.
eh, atacaría este puente con el objetivo de cortar el puente e impedir la salida de los chilenos por esa zona. Y por el centro, una fuerza de Juan Gastó, del coronel Juan Gastó, atacaría Concepción, toda la zona de Concepción, para cortar el camino. ¿Okay? Entonces, tenían tres ataques simultáneos que estaban planificados para el 9 y 10 de julio de 1882. El 9 en la mañana, la guarnición que estaba en la zona de Bucaramanga Valle sufre un ataque muy fuerte de las fuerzas de Cáceres. Empiezan a hacer el ataque empieza a ser contenido, sin embargo las unidades del segundo de línea y tercero de línea que estaban ahí tienen que ir en apoyo, y eso retrasa completamente el repliegue del grueso del ejército chileno que estaba en la sierra, lo ralentiza, ¿no es cierto?, y permite los otros ataques. También ese mismo día, más o menos 370 hombres caen sobre la guarnición del puente de la Oroya, que estaba protegido por 50 soldados del tercero de línea, y un piquete de los carabineros de Yungay. Sin embargo, logran defender esa estratégica posición a costa de un combate largo, complejo, pero logran defenderlo porque afortunadamente la fuerza que lo estaba atacando no era tan grande. Sin embargo, Concepción, ustedes ya saben para dónde voy, ¿no es cierto? Concepción, poblado de Concepción, sufre uno de los ataques más cruentos de la Guerra del Pacífico, que involucra más o menos 2.100, 2.200 montoneros que atacan a los 77 soldados chilenos que estaban en aquella localidad. No me voy a meter en combate porque ya ha sido estudiado por 50 veces, sino que solamente lo que les voy a decir que la Concepción, el pueblo de Concepción, ¿no es cierto?, la iglesia que estamos viendo en este minuto en la foto, atrás tiene un cerro que se llama León Yoc. En esas planicies de cerro, estaban apostados los distintos grupos de montoneros que estaban atacando a Ignacio Carrera Pinto, pero no fue un combate seguido, fueron oleadas, atacaban, retrocedían. Después venía otra oleada que atacaba y retrocedía. De esta manera fueron muriendo los 77 soldados chilenos, 76 chacabucanos más uno del regimiento de Lautaro, el soldado Pedro González, y después de 20 horas de combate, por supuesto que no quedó ningún chileno que nos contase la historia. Ahora, nuestra historia oficial dice que primero muere Ignacio Carrera Pinto, después muere el teniente Julio Salamanca, el subteniente, y todos van muriendo en orden jerárquico. A mí siempre eso me ha dado cierta duda. Ahora, no hay cómo corroborarlo porque nadie quedó vivo para que nos dijese. Los escritos peruanos dicen que los últimos dos que caen es Ignacio Carrera Pinto y el teniente Luis Cruz Martínez. No lo sabemos y no lo vamos a saber nunca. Lo que sí sabemos es que fueron 20 horas de combate. Lo que sí sabemos es que los chilenos no se rindieron, y lo que sí sabemos es que el costo para la montonera peruana fue altísimo. ¿Y por qué les digo eso? Porque una vez que las fuerzas que venían desde el sur, desde Valle, llegan a Concepción con el Estrenado del Canto, se dan cuenta de lo que había pasado. Y el Estrenado del Canto, sus memorias, dice que le pide a un piquete de caballería al mando de un oficial Filcum, cumplidor de órdenes, que pase a cuchillo a todo aquel hombre entre 16 y 46 años que encuentre en la zona de 1 kilómetro de la redonda. Fueron cientos de muertos, no sabemos cuántos, pero lo que me extraña es que son de 16 a 46 años. No sé si los jinetes estaban preguntándole la edad a la persona que estaba ahí, sino que simplemente fueron sableados. Hay cifras que me hablan de 200 muertos, hay cifras que me hablan de 400 muertos. La que sea, fue una pasada cuenta más o menos importante. Ahora bien, el repliegue sigue hacia la ciudad de Tarma, donde se concentra, ¿no es cierto?, y se produce otro encuentro de armas el día 15 de julio, que es un combate que se llama el de Tarmatambo, Tarmatambo es una pequeña localidad donde había una compañía del regimiento Lautaro, dirigida por comandada por Arturo Benavides Santos. Estamos viendo una pequeña película, pequeña filmación que hicimos cuando estuvimos allá. Se refugian en ese lugar que era una suerte de bodega, si ustedes quieren, y son hostigados por varias horas también por las fuerzas de Cáceres, pero esta vez de Tarma llegan refuerzos que les permite
no solamente sostener el combate, sino que además hacer retroceder a la fuerza atacante. Entonces todas las fuerzas se concentran en Tarma, cae la noche y las fuerzas de Cáceres empiezan a rodear Tarma, ¿ah? Para encerrar a las fuerzas chilenas y ahí producir un combate definitivo. Sin embargo, una especie de ardid, si quiere, una especie de engaño, del Canto ordena salir en fila india a partir de las 12 de la noche por un sendero que es una quebrada, es una verdadera garganta, hoy día corre un camino por abajo, ordena salir en fila india prácticamente a toda la fuerza chilena de la ciudad en dirección hacia Chicla. La verdad es que se logra justo antes de que se cerrase el círculo, justo antes de que se cerrase toda la maniobra que pretendía Cáceres, y la fuerza chilena sale en una condición bastante desmejorada, bastante compleja, pero logra salir de esta encierro que era una muerte segura. Bueno, llegan el día 17 a Chicla, después de una marcha bien compleja, donde hay mucho muerto, mucho herido, más que nada muerto, y el 31 de julio la fuerza ya un poco más compuestita, ya con uniformes cambiados, entran a Lima. La verdad es que la visión, por lo que narran las crónicas de la época, la visión fue tremenda. Lo que se vio en ese desfile desde la estación de los desamparados, donde ellos llegaron, hacia los cuarteles, fue una cuestión impresionante. Los soldados, si bien es cierto, le habían dado ropa limpia, ropa nueva, pero venían barbones, huraños, sucios, barbudos, ¿no es cierto? O sea, ya lo dije, barbudos, y con un estado de ánimo muy agresivo, muy complejo, ¿no es cierto? Todos los estandartes venían estaban hechos jirones, venían con hoyos de bala, se notó que la división venía mal, aunque estaban desfilando muy gallardos, muy compuestos, ¿no es cierto? Muy derechitos, muy marcial, pero ellos venían quebrados. La división venía quebrada y venían en una situación muy compleja. Los heridos y los enfermos fueron cientos, ¿ya? Para que se hagan una idea, el parte que entregó este Trinidad del Canto a Aparicio Lynch cuando volvió habla de 154 muertos en combate, 77 de ellos en Concepción. Por tanto, los combates no fueron tan graves, tan trágicos. Habla de 277 muertos por enfermedad, básicamente tifus. 103 desertores. Teníamos desertores, eso es cierto. En total 534 bajas, sin contar los heridos que habían llegado antes. O sea, estamos hablando de más o menos el 20% de la división. Eso es una cifra brutal, que habla por sí sola de los penurias que tuvieron que pasar estos hombres en la Sierra Peruana y que no les tiraron pelota. Por algo se les llama los batallones olvidados. Bueno, esta expedición que duró 6 meses, que fue quizás la más cruenta de todas, la verdad es que no cumplió con los objetivos. O sea, cumplió con el objetivo de limpiar el valle del Mantaro, pero ahí el objetivo de destruir las fuerzas de Cáceres estaba muy lejos de ser cumplido. No se logró nomás. Pero sí demostró algo muy importante, que las acciones militares no podían ser comandadas desde Santiago. Era imposible mantener una operación militar comandada a 3.600 kilómetros de distancia, los señores que estaban sentados en el Palacio de la Moneda, en bufetes fantásticos, ¿no es cierto?, y contra los pobres soldados que se estaban muriendo de frío, de hambre y de tifus en la cordillera peruana. Eso quedó clarito y de ahí nunca más, la verdad es que nunca más el gobierno se metió en ese aspecto. ¿Ok? La guerra vuelve entonces a esta especie de tensa calma, si ustedes quieren. Esta cosa que está presente, un ambiente complejo, un ambiente de guerra, estábamos en guerra, ¿no es cierto? Y que no teníamos cómo diablo solucionar el tema. Y más, para más remate, el escenario político interno peruano estaba tremendamente agitado, porque dijimos que el 12 de marzo del año 81 se había constituido el gobierno de la Magdalena, cuyo presidente era Francisco García Calderón. ¿Ok? Hasta ahí estábamos más o menos claros. Dictó algunas medidas sin importancia, pero además pidió una fuerza de 400 hombres para representarlo en alguna parte. Bueno, esos 400 hombres fueron armados y vestidos y calzados por las fuerzas chilenas, o sea, tenían el mismo uniforme,
mando de ese batallón recayó en el coronel Isaac Recabarren, conocido desde principios de la guerra, y se embarcaron en un transporte chileno hacia el puerto de Chimbote con la intención de pacificar esa zona. Ustedes entenderán que apenas llegaron a Chimbote, desembarcaron, se dispersaron por completo. Y de hecho, acuérdense de Isaac Recabarren porque lo vamos a ver aparecer al frente de una fuerza más o menos importante en la batalla de Huamachuco. ¿Ok? En junio del 81, el gobierno de Estados Unidos reconoció al gobierno de la Magdalena como el gobierno legítimo peruano, ¿no es cierto? Y se empezaron a hacer algunos intercambios diplomáticos, ¿no es cierto? García Calderón sintió el respaldo de los Estados Unidos, sintió en su espalda, ¿no es cierto?, que Estados Unidos estaba de su lado y por tanto la cesión que Chile solicitaba del departamento peruano de Tarapacá ya para ellos no era válida porque sabían de que Estados Unidos no lo iba a aprobar. Incluso se llega a proponer de que sea el gobierno de Estados Unidos que dice las condiciones de paz y los montos a indemnizar. O sea, Estados Unidos, Perú y Chile pueden llegar a un acuerdo X, pero tenía que tener el visto bueno de los Estados Unidos en todo. ¿Okay? Ustedes entenderán de que al gobierno chileno eso no le hizo ninguna gracia. El gobierno chileno siempre dijo que tenía que el problema de la guerra del Pacífico era entre Perú, Bolivia y Chile. Estados Unidos no, nada, cero. Por tanto, quedó un poquito mal traer esa posición, más encima que García Calderón, con el enviado de Estados Unidos, el señor Hulburt, iniciaron acciones poco claras. De hecho, García Calderón le ofreció al gobierno de Estados Unidos el puerto de Chimbote para que la Armada de ese país tuviese una base naval en Sudamérica. Sin embargo, en ese puerto, cercano a ese puerto, había unas minas de carbón necesario para abastecer a los buques norteamericanos, y se armó una sociedad entre el diplomático estadounidense Hulburt y el señor García Calderón para explotar esas minas de carbón y vendérselo al gobierno de Estados Unidos. Entonces había una serie de corruptelas ahí bien complejas, ¿no es cierto? Y todo esto llegó a los oídos de Patricio Lynch, que el día 28 de septiembre del 81 simplemente agarró el gobierno de García Calderón en la Magdalena, lo cesó en las funciones, pescó al señor Francisco García Calderón Landa y lo mandó el 6 de noviembre en estado a Chile como prisionero de guerra. Por supuesto que eso no le hizo ningún chiste a los Estados Unidos, ahí tuvimos un problema diplomático que ahora muy largo para explicar, podemos hacerlo después en otro video. A todo esto, don Nicolás de Piérola, ¿se acuerdan de Nicolás de Piérola? Que está en Ayacucho intentando armar su gobierno, se empieza a dar cuenta que con el correr de los meses no contaba con el apoyo. Cada vez las ciudades importantes lo estaban dejando abandonado, Chosica, Cajamarca, Arequipa, ya le habían quitado el apoyo, el norte también lo tenía bastante complejo. Y resulta que el 28 de noviembre renuncia a su cargo de presidente provisional del Perú, baja a Lima, se entrevistan con don Patricio Lynch y le solicita un pasaporte para salir del Perú. Lynch se lo entrega sin ningún problema y se va con rumbo a Francia y no aparece hasta bastante después de la contienda. Entonces, nos encontramos en una situación bastante paradojal. El presidente Piérola se va. García Calderón de la Magdalena está preso. Quedaba solamente Lizardo Montero, que era el vicepresidente de García Calderón, que se refugia en Arequipa, y él dice que no va a hacer ninguna acción que sea en contra de la unidad territorial peruana. O sea, él no va a ceder ni un centímetro de territorio peruano. Cosa que Chile, ¿no es cierto?, estaba reclamando Tarapacá para nosotros. En esta situación de diálogo de sordos, si ustedes quieren, y que nadie se entendía con nadie, aparece en el norte del Perú, específicamente en Cajamarca, que don Miguel Iglesias Pino de Arce, quien estaba como jefe militar de la zona. Miguel Iglesias es un personaje súper controvertido en Perú, eso lo digo al tiro. Pero era una persona de muchos recursos, muy rico, que él había financiado
varios batallones para apoyar a las revueltas que tenía Nicolás de Piérola antes de la guerra. Por esas acciones lo habían nombrado coronel del ejército peruano. Y durante la guerra del Pacífico fue ministro de guerra de Nicolás de Piérola y tuvo al mando un cuerpo de ejército durante la batalla de Chorrillos y San Juan. En realidad pierde uno de sus hijos, o sea, le matan, se muere uno de sus hijos en esa batalla. Bueno, Iglesias lanza el 31 de agosto de 1882 algo que se llama el Manifiesto de Montán, que en el fondo es una crítica descarnada, una crítica muy dura hacia los políticos peruanos y su intransigencia para llegar a una paz duradera. Les voy a leer un pedacito para que se den cuenta el tono que estaba usando Iglesias. Dice, comilla, se habla de una especie de honor que impide los arreglos pacíficos cediendo un pedazo de terreno y por no ceder ese pedazo de terreno que representa un puñado de oro, fuente de nuestra pasada corrupción, permitimos que el pabellón enemigo se levante indefinidamente sobre nuestras más altas torres, desde el Tumbes al Loa. Ah, guerreros de gabinete, patriotas de taberna, surcidores de intrigas infernales, cobardes, 1000 veces cobardes, autores de la catástrofe nacional. O sea, los deja, cierro comillas, los deja a la altura del unto. Y ahí mismo, en esa misma proclama, abre la puerta a un entendimiento de paz con cesión territorial. Ustedes entenderán que la proclama fue muy mal recibida por la clase oligárquica política peruana y por supuesto por los más nacionalistas, porque la crítica era muy fuerte, ¿no es cierto? Y estaba en búsqueda de la paz, concesión de territorio al cual gran parte del Perú se oponía. Pero con el tiempo fue tomando adherentes, fue convenciendo a su gente y el 23 de diciembre del 82, una asamblea constituyente en Cajamarca lo designa presidente regenerador, el presidente provisional, el presidente regenerador, ¿no es cierto? Y estaría a la paz, de acuerdo con una paz con Chile, pero además pasa una cuestión súper importante. Declara fuera de la ley a las montoneras. Entonces, o sea, hay un tema legal que lo vamos a ver al final. Bueno, Chile rápidamente reconoce a Iglesias como nuevo presidente, obvio, ¿no es cierto? Y se insta desde Santiago a Lynch para que inicie negociaciones con don Miguel Iglesias para que de una vez por todas lleguemos a la paz. Y de hecho firman un protocolo de acuerdo que su artículo 1 dice lo siguiente: cesión a favor de Chile perpetua e incondicionalmente del departamento de Tarapacá. Esto es por el norte hasta la quebrada de Camarones, pasando ese territorio en consecuencia bajo la soberanía de Chile. Este protocolo, más otras cosas, provocaron un descalabro mayúsculo en el gobierno de Montero que estaba en Arequipa. Entonces, por un lado, la figura de Iglesias crecía rápidamente, ¿no es cierto? Y por otro lado, Montero en Arequipa seguía perdiendo adeptos. Entonces, era necesario desprestigiar a Iglesias, decir que este hombre estaba pagado por los chilenos, que era un espía, que era un traidor, que sé yo, bla, bla, bla. Y Montero con Cáceres establece una posición de que Cáceres iba a avanzar hacia el norte en demanda de Iglesias, hacer una batalla y destruir a Iglesias y todo lo que él representaba. Lynch se entera de esta situación y esta vez el gobierno de Chile astutamente le dice: ¿sabe, señor Lynch? Solucióneme usted el problema, yo no me voy a meter. Con esa libertad y sabiendo que Cáceres ya había partido para el norte, Lynch arma 3 grandes divisiones. Una que es la división García, al mando del coronel Juan León García, que tiene que subir por el valle del río Chillón, ¿no es cierto?, y atacar a Cáceres y perseguirlos por ahí, por todos los valles interiores, ojalá en Canta y por el Callejón de Guayla hasta Yungay. ¿Ah? Esa división sale de Lima el 7 de abril del 83. La segunda división, al mando de nuestro conocido coronel del Canto, debe subir por el cañón sur o sea, por el Rímac, perdón, despejando las montoneras que posiblemente fuesen encontrando hasta Sisicaya. Sale de Lima el 25 de abril. Y por último, una tercera división que está en el norte, al mando del coronel Gorostiaga,
sale desde el puerto de Trujillo, al norte del Perú, en dirección hacia Huamachuco. Entonces, lo vamos empujando, a Cáceres lo vamos empujando por el norte y lo estamos esperando, o sea, de sur a norte lo estamos esperando en Huamachuco. Es una situación bastante inteligente de hacer. Bueno, a todo esto Cáceres hace una marcha increíble de más de 1000 kilómetros por los valles interiores del Perú, ¿no es cierto?, de la sierra peruana. Entra en Callejón de Huaylas, entra hacia Yungay, donde fue la famosa batalla de Yungay. Hace una vuelta, salta por la Cordillera Blanca hacia el lado del Amazonas y Gana queda medio descolocado. Juan León Gana queda medio descolocado y se vuelve a Lima. Cáceres sigue hacia el norte. Gorostiaga se concentra junto con el comandante de Concepción, Emilio González, en Huamachuco. Y aparece Cáceres por Huamachuco los primeros días del mes de julio de 1883. ¿Okay? Se hace fuerte, toma ahí están viendo la geografía que tiene esa zona, que es una especie de olla. Tenemos el Cerro Cuyulga, donde se acantona, donde hace el campamento Cáceres. Después está el llano de Purrubamba. Y después al frente está el Cerro Sazón, donde se concentran las fuerzas chilenas al mando de Gorostiaga. Cáceres llega más o menos con 2.200 hombres, las cifras no son exactas, aquí me van a perdonar, pero hay una disparidad de cifras que me hablan desde 1.800 hombres hasta 4.000 hombres. Lo más cercano, sumando y restando todas las cifras que hay, es que tenía entre 2.200 y 2.400 efectivos, no más que eso. También me hablan de una cantidad indeterminada de indios, no lo sé, ¿ya? Lo que yo sí sé, y yo le diría 90% seguro que la cifra de hombres de Cáceres, su fuerza eran 2.200 soldados, 2.400 soldados, como les dije, que se iban a enfrentar a 1.551 soldados chilenos al mando del coronel Gorostiaga. ¿Okay? Entonces, tenemos estas dos fuerzas instaladas, cada uno en un cerro, Coyulga con Cáceres, Sazón con Gorostiaga. Hay algunos intercambios, Cáceres intenta hacer unas maniobras de engaño, de unos combates por atrás, pero nada le resulta. Y yo estoy seguro que el día 9 de julio de 1883, de noche, se tiene que haber producido una situación muy especial en las fuerzas chilenas. Se conmemoraba exactamente un año del sacrificio de Ignacio Carrera Pinto y sus hombres, y eso tiene que haber impactado emocionalmente muy fuerte a los soldados de Gorostiaga en ese minuto en el Cerro Sazón. Al día siguiente, el día 10 de julio de 1883, muy temprano empiezan a bajar algunas compañías hacia el llano, de forma escalonada, si ustedes quieren, que es respondido por Cáceres, que empieza a bajar otras compañías de su división, de su ejército, hacia el llano y se empieza a armar el combate. Poco a poco esta cuestión empieza a prender, ¿no es cierto? Y ya eso de las 10 de la mañana se hace entrar Cáceres entrar toda su fuerza de frentones el llano de Purrubamba, y el combate se torna bastante complejo, sobre todo para el lado nuestro. Al tener más hombres, al tener más elementos disponibles, hay una suerte de encierro por uno de los flancos chilenos que estaba un poquito desprotegido, y a eso de las 10:30, 11, la situación estaba compleja, ¿ya? Cáceres ve que la victoria está a la vuelta de la esquina, que no le faltaba nada por derrotar a la fuerza de Gorostiaga y de ahí seguir recto hacia Cajamarca en busca de Iglesia, y ordena bajar la artillería que estaba en las faldas del Cerro Coyulga, bajarla al llano para ir batir directamente a los soldados chilenos. Yo no sé si la orden fue mal dada o fue mal entendida, pero el hecho es que todas las piezas de artillería de Cáceres se silenciaron al mismo tiempo y se empezaron a juntar los armones con los caballos para bajar. Eso silenció la artillería. Por tanto, le dio un respiro a la fuerza chilena, que estaba siendo castigada también por la artillería de Cáceres. Y casi en forma simultánea, no es simultánea, casi en forma simultánea, los fuegos de la infantería de Cáceres empiezan a ralear. Se empiezan a escuchar cada vez menos disparos,
y en rigor se habían quedado sin municiones, se habían quedado sin balas, se habían quedado sin qué disparar. Gorostiaga se da cuenta de estos dos hechos, ¿no es cierto? Uno, porque él estaba en ese rosazón, ve que la artillería es bajada a carrera hacia el llano, ¿no es cierto? Y ve que las fuerzas que están luchando abajo se están silenciando. Entonces manda un ataque general, o sea, tocan a degüello, degüello significa aquí vamos con todo, ¿no es cierto? Y él mismo, sable en mano, los crónicos son muy espectaculares, sobre todo la de Molinares, que dice que el sable en mano se larga carrera abajo del cerro a combatir cuerpo a cuerpo con los peruanos. El choque de ambas unidades, de ambas fuerzas es muy, 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 muy fuerte, ¿no es cierto? Es complejo. Y aquí caemos en un tercer error de las fuerzas de Cáceres. No tenían bayoneta. La bayoneta, o el yatagán, es una es un cuchillo de acero de 60 centímetros de largo. Entonces le daba al soldado 60 centímetros de ventaja sobre el otro. ¿Ok? Entonces, al no tener municiones y al no tener bayoneta, el soldado peruano tuvo que usar el rifle, su arma, como un mazo, porque no tenía cómo diablos defenderse ante estos chilenos que venían disparando y con bayoneta que le daba un largo, como le digo, 60 centímetros más de profundidad para poder atacar al soldado enemigo. En pocos minutos, los soldados de Cáceres simplemente se desbandan. O sea, se dieron cuenta que no pueden combatir. O sea, es imposible. Es imposible. Se desbandan y salen en todas direcciones. La guardia, la guardia pretoriana que tenía Cáceres, ¿no es cierto?, lo cubre e intentan salir por un lado, son varios, son muertos, ¿no es cierto? Y Cáceres logra arrancar, porque logra saltar una pequeña quebrada con su caballo que se llamaba El Elegante, seguido por el teniente Ilavaca, que le dispara 6 veces con su revólver y no como en las películas de John Wayne, esta vez no le pudo dar, así que no, nada. Y ahí Cáceres logra salir del apuro y vuelve a Ayacucho natal por los senderos cordilleranos, lamiéndose sus propias heridas. Bueno, por el otro lado, los muertos peruanos son importantes, la cantidad es importante, y Lynch le había dado una orden a Gorostiaga: no hay prisioneros, no hay prisioneros. Se estima que se fusilaron 300 efectivos de Cáceres ahí mismo, o sea, chao. Y además se fusilaron 4 oficiales, les voy a leer: el coronel León Suprado, Pradito, famoso, ¿no es cierto?, el coronel Emilio Luna, el mayor Osma Cáceres, que no tenía nada que ver con Cáceres, y el teniente Juan Antonio Portugal, que era el encargado del abastecimiento. Ahora, aquí hay varios puntos. Si bien es cierto que fusilar prisioneros puede ser muy cruel, pero no se contravino ninguna convención de la guerra. La Convención de Ginebra, que era la que regulaba un poco esta cuestión, no protegía a los soldados apátridas. Y las fuerzas de Cáceres no combatían por el Perú, combatían por Cáceres, aunque tuviesen su enseña peruana. Recuerden que el ejército del Perú había sido disuelto por Nicolás de Piérola luego de la batalla de Miraflores. Por tanto, Cáceres era una especie de mercenario o de guerrillero, que no era protegido por la Convención de Ginebra. Por eso que no hay ninguna acción legal en contra de Gorostiaga por la orden que tuvo que dar, que venía de Lynch. Eso por un lado. Segundo, se quedaron sin municiones. Sí, los soldados se quedaron sin municiones, los que estaban peleando abajo. Había más de 80.000 tiros de rifle en la cumbre del Cerro Coyulga. Nadie se preocupó de establecer un tren logístico para que fuesen constantemente abastecidos de municiones los soldados. Eso fue un error garrafal. Las memorias de Cáceres hablan de que, cito textualmente: quiso la mala suerte que nos quedáramos sin munición. No. Aquí no hay mala suerte. No, aquí hay mala planificación. Bueno, el gran general chino Sun Tzu dijo que la victoria se logra cuando se quiebra la voluntad de combatir del enemigo. Cuando el enemigo ya no tiene la voluntad de combatir es cuando uno ha ganado, ¿ya? Y en este caso, Cáceres perdió la voluntad de combatir, ya no quiso más. Dijo: ya, aquí he dado todo por la patria, he dado todo por
por mi Perú amado y yo no puedo seguir. No tengo recursos, no tengo hombres, no tengo dinero, no tengo nada, no tengo la voluntad de seguir en esto. Eh, Huamachuco es la última gran batalla de la Guerra del Pacífico. Huamachuco es la que sella el final de la campaña de la Sierra y es la que sella el final de la guerra. Ojo, es muy importante. Y solo quedaba un último bastión peruano en la ciudad de Arequipa, donde estaba Lizardo Montero, que da pie para la séptima campaña de la Guerra del Pacífico, que es la que vamos a ver en la siguiente entrega. Amigos míos, que tengan un muy buen pasar, un muy buen fin de semana. Y nada, estamos en contacto. Y por ahí salió en alguna parte que se suscriban o que pongan deditos para arriba. Así que por favor, si les interesó y quieren seguir aprendiendo sobre la Guerra del Pacífico, pónganle eso. Eso, nos vemos, que les esté muy bien. Chao, chao.